Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte de Esteban, Pedro y el Cojo y Ananías y Zafira. Este es el curso de Formación Cristiana, nuestra última clase. Bien, estamos en la octava unidad. Esta información cópiala en tu cuaderno, por favor. Empezamos con la muerte de Esteban. El objetivo de esta clase es conocer que siempre, ¿no?, los cristianos hemos sido perseguidos. ¿Qué significa perseguidos, no? Hemos tenido persecuciones y que Dios no habita en templos. Ya ahí está la iglesia, tal, ahí está Dios. No, todos somos iglesia. Dios habita en nuestro interior. Ahora, los seguidores de Jesús, una vez que Él hubo resucitado, ¿sí?, ellos se reunían en casas para orar y para compartir lo que Jesús había hecho. Ahora, ellos también obedecían el mandato de Jesús, predicaban de la autoridad del Espíritu Santo y Dios permitía que ellos también puedan hacer milagros. ¿Y qué pasaba? Los sacerdotes, los fariseos se molestaban mucho porque ellos no querían que hablen, ¿no?, de Jesús, porque ellos no creían que Él era el Mesías, que Él era nuestro Salvador. Ahora, pero nosotros debemos de obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, una vez, ¿no?, a Pedro, uno de los discípulos de Jesús, ya lo habían llevado ante el concilio. ¿Por qué? Porque querían amenazarlo para que ya no hablara de Jesús. ¿Cuál es el texto para aprender? Apocalipsis 2:10. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y dice que debemos de ser fiel hasta la muerte. ¿Y qué pasa? Y dice que Dios nos dará la corona de vida. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre Esteban. Esteban era un joven que había sido elegido para ayudar a los apóstoles. Su cometido era sencillo. ¿Qué es lo que tenía que hacer él, no? Lo que tenía que hacer era encargarse de distribuir alimentos, ¿sí?, y otras ayudas, por ejemplo, a las viudas, a los huérfanos, ¿sí?, y a muchos necesitados. No era un hombre cualquiera, ¿sí?, porque la Biblia dice que estaba lleno de gracia y de poder. La vez pasada estuvimos hablando. Y no solo servía a las mesas, sino que Dios a través de él hacía prodigios y milagros. Y unos de la sinagoga, ¿sí?, los libertinos, así se llamaban, alejandrinos y cireneos, mira, libertinos, alejandrinos y cireneos, llamados así en función del lugar que procedían, porque por donde procedían, ya de Alejandría, entonces los alejandrinos, disputaban con él, estaban discutiendo, pero no podían contra su sabiduría, ¿no? Él sabía mucho, ¿sí? Porque el Espíritu Santo hablaba a través de él. Y como eran mentirosos, malvados, decidieron transgredir el mandamiento. ¿Sabes qué hicieron? Mintieron, ¿ya? ¿Cuál mandamiento ellos transgredieron? No levantarás falso testimonio. Ellos lo hicieron. Y pagaron a unos para que dijeran que había hablado herejías. O sea, habían dicho, Esteban habló herejías, ¿no?, contra la de ley dada por Moisés. Ahora, y que ellos decían seguir a pies juntillas y que le habían oído decir que Jesús había dicho que destruiría el lugar santo. Es decir, no el templo. Y le llevaron al concilio, pero allí todos vieron que su rostro estaba iluminado como el de los ángeles. Imagínate, wow, Esteban usó como defensa la propia historia de Israel y les recordó, les dijo, ustedes son hijos de Abraham, ¿sí? Y a quien Dios mandó a salir de Ur.
y le prometió descendencia numerosa. También les habló de Isaac, ¿no? Que nació de Jacob, ¿no? De Isaac nació Jacob, ¿sí? ¿Y qué pasó? Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos José. Y a José lo vendieron, ¿no? A Egipto. Después Dios estuvo con José en Egipto, se convirtió hasta Faraón, ¿sí? Bueno, era solo un hombre menos que Faraón, solo un nivel inferior, casi lo máximo. Y después, ¿qué pasa? Regresaron sus hermanos y José les perdonó, porque lo habían vendido, ¿no? Ahora, toda la familia de Jacob, los 12, sí fueron a vivir a Egipto, sí tuvieron muchos descendientes, pero sus descendientes se olvidaron de que ellos eran miembros de la realeza y se convirtieron en esclavos. Entonces Dios mandó a Moisés para salvar al pueblo y Moisés defendió a todos, ¿no? Los israelitas del pueblo egipcio, a todos los hebreos, ¿sí? Y todos, bueno, Moisés fue. Ahora, después, en Madián Dios se le apareció pues a Moisés, ¿sí? En medio de una zarza que estaba ardiendo. Entonces Moisés fue enviado a Egipto y como Faraón no quería hacer caso, no quería soltar a los hebreos, entonces mandó plagas, ¿no? 10 plagas. Después ya soltó a su pueblo, se fueron al desierto y ellos estuvieron 40 años vagando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos habían, ¿no? Idolatrado a dioses egipcios. Ahora, David, después continúa David, ¿no? Quiso construir un templo, pero sus manos estaban manchadas de sangre, ¿no? Entonces no lo pudo hacer. Y finalmente Salomón, él fue quien construyó. ¿Quién era Salomón? El hijo de David. Ahora, siguió. Continúo con las historias, ¿no? El Altísimo no habita en templos, les dijo. Ya, no habita en templos hechos por los hombres. Porque Él ha sido creado, ¿no? Él ha creado todo, o sea, Dios creó todo. Ahora, Esteban les recordó a los del concilio que siempre habían perseguido a los profetas, ¿sí? Y que finalmente mataron al justo, ¿no? A Cristo. Y se llenaron de ira, estaban muy molestos mirando, ¿no? Lo que decía y él dijo que veía el cielo y a Cristo sentado en su trono, imagínense. ¿Y qué pasaron? Todas esas verdades empezó a decir y empezaron a apedrearlo, ¿sí? ¿Y qué dijo él? Dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿sí? Lleno de amor. Y Esteban fue el primer mártir del cristianismo, ¿sí? Y fue llevado a la presencia de Dios, ¿sí? Y él estaba viendo, ¿no? Cómo estaba Jesús sentado a la derecha de nuestro Padre. Bien, ahora sí, las actividades, vamos a empezar a resolver. Vamos a buscar, dice aquí en el pupiletras, las palabras, las que yo puedo encontrar, sí, esas nada más. Esteban, ahora vamos a ver dónde está. Acá está, por ejemplo, espíritu. Debe haber por ahí espíritu. ¿Dónde está espíritu? Sí, está acá. Acá tengo predicación, sí, y también está predicación. A ver, acá tengo, ¿qué más? A ver. Vamos a ver qué más puedo encontrar. Una más por lo menos, ¿no? Ah, acá está sinagoga. Ya, sinagoga. Listo. Bien. Ahora sí, vamos a continuar. Lo que tú debes de hacer es escribir, ¿no? El resumen de toda la historia. Esto tú lo haces, ¿ya? Esto completas, por favor. Bien, ahora vamos a continuar. ¿De qué acusaron a Esteban? ¿De querer destruir el templo? Sí, ¿verdad? ¿De qué más lo acusaron? De decir que Jesús iba a destruir el templo. También, ¿ya? De no dar importancia al templo, no. Ahora, ¿y de qué más dice? De decir que los cristianos iban a cambiar las leyes de Moisés, ¿verdad? Ahora,
dijeron en Hebreos 6:11, Hechos 6:11, ¿qué es lo que dice? Vamos rápidamente. Entonces sobornaron a unos para que dijesen, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron que blasfemaba contra el lugar santo, es decir, contra, ¿qué dijimos? El templo, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es blasfemar? Es decir, cosas malas de otros, cosas malas de Dios, cosas buenas de Dios. Cosas malas, ¿ya? De Dios. ¿Qué hicieron para demostrar que Esteban blasfemaba? No lo pudieron demostrar, trajeron testigos falsos. Ahora, ¿cómo se defendió Esteban? Recordando la historia de Israel, diciéndoles que mentían, pidiendo disculpas, recordando la historia de Israel. ¿Por qué no tenía importancia si el templo fuera destruido? Porque se podría reconstruir, porque no se iba a destruir, porque Dios no habita en templos hechos de los hombres. Ahora, ¿qué dijo Esteban con respecto a la ley? Que la seguían excesivamente, que no la seguían, que la habían recibido de los ángeles y no la guardaban. ¿Sí? Bueno, vamos a poner esto. Ahora, ¿qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. ¿Qué quiere decir el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? Que Dios ocupa todo, que Dios no habita, ¿no?, en donde el hombre quiere, que Dios habita en el cielo, en ocasiones es en la tierra. Que de Dios es todo, ¿no? Dios lo ocupa todo, ¿ya? Busca estos versículos y completa. En Deuteronomio 30:14. Rápidamente, Deuteronomio 30:14. Dice lo siguiente. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Completa ahí. Para que la cumplas. ¿Ya? Samuel, 1 Samuel 15:22. Bien. Dice lo siguiente. ¿Ya? Ciertamente, ¿no? Y Samuel dijo acá, ¿no? Ciertamente el obedecer, acuérdate, obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Ya? Obedecer. Primera de Corintios, ahora, 3:13, ¿no? 3:3. 136. 336. Bien. No debe ser 3:13. Dice ahora, ¿no sabéis que sois hijos de Dios? Ya, hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ya, nosotros. Completen. Segunda de Corintios 16. Ahora sí, Segunda de Corintios 16. Vamos rápidamente igual. No, aquí se ha equivocado. A ver, Segunda de Corintios 1:16. Entonces, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros sois templos del Dios verdadero. Ese debe ser. A ver, vamos a buscarlo rápidamente. 1:16. Bueno, no lo encuentro. Esto lo vamos a dejar vacío, ¿ya? Esto no lo vamos a hacer. Aquí está equivocado el... Resumiendo, escoge lo que veas. Dice, ¿Dios habita en templos humanos? No. ¿Dios habita en los creyentes, en los que creen en Él? Sí, ¿verdad? Este sí. Bien, ahora, ¿Dios ama a quien siga la ley? ¿Dios ama a quien se le obedezca? Que se le obedezca. ¿Qué es lo que ama a Dios? Que se le obedezca, claro. ¿Ya? ¿Los hombres mataron a Esteban porque éste blasfemó? No. Los hombres mataron a Esteban porque dijeron que había blasfemado. ¿Ya? ¿Esteban murió viendo la gloria de Dios? Sí. Todos estos son sí. Ahora, y al morir Esteban dijo, Señor, recibe mi... ¿Qué es lo que dijo? A ver. No le tomes en cuenta, ¿no? Vamos a retroceder un poquito.
¿Qué es lo que dice? Lo que dice Esteban es que recibe mi espíritu, ¿sí? Mi espíritu. Listo. Y no le tomes en cuenta, ¿ya? No le tomes en cuenta esto. Completa. No le tomes en cuenta este pecado. Continuamos. Ahora sí, con la historia de Pedro y el cojo. El objetivo, conocer que los apóstoles podían hacer milagros, saber que solo estamos obligados a dar lo que tenemos y no más, y solicitar a Dios que nos mueva a dar. Los antecedentes, ¿no? Un poquito, a ver, vamos a ver. Recuerden que Dios nos dijo que nosotros, bueno, Jesús cuando estuvo en la tierra, antes de irse, dijo que íbamos a poder hacer lo que Él hacía, ¿sí? Una vez recibido el Espíritu Santo. Ahora, y que cuando nosotros, ¿no? Vayamos al cielo, ya no íbamos a tener necesidad de nada más. ¿Cuál es el texto para aprender? Hechos 3:6, que dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, vamos a empezar. En la puerta llamada la Hermosa, ¿ya? Por la que se entraba al puerto, ¿no? Al templo de Jerusalén, esa es la puerta, se colocaba diariamente un hombre. Este hombre era cojo de nacimiento, ¿sí? Tendría como 40 años y cada día ya estaba esperando que le dieran dinero para poder alimentarse a vivir. Ahora, se encontraba allí sentado en el suelo mirando a los que pasaban y extendiendo su mano con aspecto distraído. Ahora, esperando solo que algunos le dieran unas moneditas, una monedita, ¿sí? Para que pueda comer. Y así había hecho durante muchos años, muchos, desde que sus padres dejaron de cuidarlo y entonces cuando él era apenas un niño. Sin embargo, ese día algo distinto pasó, ¿sí? Entonces vio, ¿no? A dos hombres, ¿no? Que venían, ¿ya? Entonces él dijo, vaya, pensó, ¿no? Estos ni siquiera me van a ver. Así, y todo extendió su mano, como hacía cuando alguien se acercaba. Los dos hombres estaban ya casi a su altura y de pronto uno de ellos se paró y le miró desde arriba. El cojo ni se inmutó y siguió mirando a los que iban, ¿no? Acercándose, los otros. Y oyó una voz firme que le decía, míranos. Y el cojo prestó atención. Sus ojos se centraron en la cara de Pedro. ¿Qué tal era el hombre, no? Enfrente de él y su rostro, dice, se desdibujó, o sea, se quedó ahí pálido. Ahora, caramba, parece que estos quieren darme algo importante, él pensó. ¿Sí? Y ahora, pero, ¿qué estaba diciendo ese hombre? ¿Qué le dijo? A ver, Pedro, no tengo oro ni plata, ¿sí? Y él dijo, pero entonces, ¿no? ¿Qué me van a dar? ¿Sí? O se están burlando de mí, no sé. Pero lo que tengo te lo doy. Y sintió que le tomaban de la mano derecha y le miraban a los ojos. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y entonces el hombre sintió que algo pasaba en su tobillo, ¿no? Y empezó a sentirlo. Le empezó a cosquillar, un calor lo invadió. Sosteniéndole con su mano comenzó a levantarse del suelo y por vez primera en su vida logró mantenerse erguido. Se paró. Comenzó a saltar, incrédulo aún, seguía todavía sin creer. Asombrado y entró con Pedro, hijo, ¿no? Y Juan en el templo alabando a Dios. Y todos los que estaban allí, que conocían al cojo, estaban atónitos, estaban asustados por lo que estaban viendo. Ahora, Pedro les habló y les recordó que no debían de mirarlos a ellos como autores del milagro, ¿ya? Sino que lo había hecho Cristo, ¿sí? Ahora, les dijo que esto ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió estaba anunciado por Moisés y por los profetas desde Samuel en adelante, y que aquellos no escucharan estas profecías serían desarraigados del pueblo, es decir, no iban a pertenecer al pueblo. Sí, él dijo que no, él no había hecho el milagro, sino Dios, ¿sí? Ahora,
que había sido el mismo Cristo. Eso les dijo. Pero, ¿qué pasó? A Pedro y Juan los llevaron, los echaron a la cárcel, pero muchos creyeron por la predicación de Pedro. Y cuando fueron enviados ante el consejo de Sanedrín, ¿ya? Pedro les reconvino que les demandaran por haber sanado a un hombre, no entendiendo que había sido Jesús. Él dijo, pero ¿por qué a nosotros nos estás culpando si el que sanó fue Jesús, a quien ellos crucificaron, ya que solamente en Cristo hay salud y salvación? Eso les dijo, ¿acaso nosotros hemos hecho algo? ¿Por qué nos traes a la cárcel? El que sanó, el que les ha sanado es Jesús. Y como no pudieron probar nada en contra de los apóstoles, tuvieron miedo del pueblo y entonces se despidieron, pero les dijeron que no hablaran a nadie lo ocurrido. Los dejaron libres, ¿no? Y ellos dieron gracias a Dios por el gran prodigio. Ahora, ¿qué palabras hay acá? Copia, por favor. Lo siguiente, porque no hay otro nombre, escribe eso, porque no hay otro nombre, ¿ya? Porque no hay otro nombre debajo del cielo, ¿ya? Dado a los hombres, en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿A quién se refiere lo anterior? ¿En quién hay salvación y salud? En Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Listo. Ahora vamos a repasar la historia. ¿En dónde había un cojo? En el mercado, en la puerta del templo. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta puerta? La Hermosa. ¿Quién estaba allí? ¿No? ¿Para qué iba a ir ahí? Para pedir limosna. ¿Había seguros médicos? No. ¿Cuántos años tenía el cojo? Aproximadamente dice 40 ya. ¿Quiénes subían al templo cada día? Pedro y Juan. Bueno, todo el mundo y Pedro y Juan, ya. ¿Qué le dio Pedro al cojo? ¿No? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No tengo oro ni plata. ¿Se puso contento el cojo con esto? No, pues está asustado. ¿Y qué más le dijo? Pero lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿Y qué pasó entonces? ¿Se pudo levantar totalmente? ¿Se levantó a medias? Se pudo levantar totalmente. Listo. ¿Cómo reaccionó el cojo? Saltó de alegría. ¿Cómo reaccionó la gente? No creyeron, se quedaron mudos, sintieron asombro y miedo. Ahora, ¿cómo reaccionó Pedro? Dejó que los hombres creyeran que le dijo que Jesús había hecho el milagro. ¿Sí? Eso les dijo. Ahora, ¿cómo reaccionaron los sacerdotes? Se llenaron de envidia, tuvieron temor de Dios, les llevaron a la cárcel. Ahora, ¿qué preguntaron los de Sanedrín? ¿En nombre de quién habéis hecho? ¿Por qué habéis sanado a ese hombre? ¿Por qué habéis sanado a ese hombre? ¿Qué les dijo Pedro a la gente? Les dijo que lo ocurrido ya estaba anunciado, que él y Juan no eran los autores del milagro, que Dios había glorificado a Jesús a quien ellos habían matado. No que él y Juan no eran los autores, ¿sí? Y que también esto ya estaba anunciado por los profetas. Ahora, ¿qué les dijo Pedro no al Sanedrín? Que solo en Cristo hay salud, ya que hablan perfectamente, ¿no? Que les dejaran en paz, no. Porque no hay otro nombre, otra vez completa, bajo el del cielo, dado a los hombres en los que podemos ser salvos. Sí, solo en el nombre de Jesús. Listo. Esto no es necesario que lo hagas. ¿Sí? Así es que continuamos. Vamos a hablar ahora sobre Ananías y Zafira. ¿Sí?
El objetivo es aprender a tener respeto por las cosas santas, ¿ya? El respeto, que respetemos las cosas santas y también que no debemos de engañar a Dios, ¿sí? No pretendamos engañar a Dios. Bien, empecemos. El pecado de mentir a Dios. Ya, ahora vamos a hablar primero, ¿no? De algunas de las cualidades, ¿no? Que tenían los seguidores de Jesús, ¿sí? A ver, por ejemplo, repartían su comida, sus tierras, compartían sus casas, eso es lo que hacían, ¿no? En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien, entonces había un hombre que se llamaba José y sus discípulos lo pusieron el nombre de Bernabé, que significa hijo de la consolación, ¿sí? De la tribu de Leví y natural de la isla de Chipre. Él era de ahí. Y vendió una herencia, él vendió su herencia y todo el dinero que él obtuvo lo llevó a los apóstoles. ¿Para qué? Para que lo administrasen. Y ellos, bueno, lo agradecieron, ¿sí? Y algunas personas también se hubieran sentido felices, ¿no? Qué generoso eres, Bernabé, ¿no? Que significa hijo de la consolación, ¿no? Entonces, había un hombre llamado Ananías que se había casado con una chica que se llama Zafira. Quería imitar este comportamiento, entonces vendió algo que él poseía, pero el matrimonio le pareció que era mucho dinero, así que ambos decidieron dar solo una parte. Ananías fue a Pedro y le dijo, ¿no? Le dio el dinero diciendo que tal cantidad era por la venta, ¿no? De la herencia. Se dijo, mira, sacar un poquito del dinero que habían, ¿no? Recibido y solo una partecita le dio. Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Nadie te obliga a dar nada. Si quieres dar una parte, lo haces. Si quieres dar todo, también. Y si no quieres dar nada, no estás obligado. No has mentido, no a los hombres, sino lo has mentido a Dios, porque él dijo, esto es todo lo que he recibido. Pero nadie le había dicho que dé nada. Él lo quiso hacer por voluntad propia, sin embargo, estaba mintiéndole a Dios. Entonces, Ananías oyó esto y murió. Ahora fueron, ¿no? De acá a unas horas llegó su esposa, Zafira. Y también le preguntaron, ¿no? A Zafira, y Zafira también mintió. Dijo, sí, ese es el precio, eso es lo que no, hemos recibido. Entonces también igual ella murió. Entonces, ¿por qué murieron? No habían creído realmente en Dios ni en su poder, habían querido dar para agradar a los hombres, para que digan, ellos dan. ¿Sí? Entonces mentir es decir lo contrario con intención de engañar. El temor es un sentimiento de miedo que se siente a que algo perjudicial haya ocurrido. ¿Sí? Temor es un sentimiento de respeto, ese es el temor reverente, ¿no? Un sentimiento de respeto. Entonces, ¿qué dice? A ver, dice, ¿a quién había vendido una heredad para dar el dinero a los apóstoles? Bernabé. ¿Qué tenía, no? ¿Qué nombre tenía antes? José. ¿Qué quiere decir Bernabé? Hijo de consolación. ¿Quién quiso imitarle? Ananías y Zafira. Ahora, ¿qué hicieron? Vendieron una posesión. ¿Decidieron darlo todo? No, dar solo una parte del dinero. ¿Sabía Zafira lo que quería hacer su marido? Sí. ¿Qué le dijo Pedro a Ananías? ¿Qué le dijo? Que no se podía engañar al Espíritu Santo, ¿no? Que no había engañado a los hombres sino a Dios. ¿Qué ocurrió antes? Entonces, ¿qué ocurrió? Ananías murió. Ahora, cuando vino Zafira, ¿qué le preguntó? Que, ¿no? Si habían vendido en un precio determinado, ¿sí? ¿Y qué contestó Zafira? Que no había visto a su marido, que traía más dinero, que había vendido, ¿no? Al precio que dijo su marido. ¿Qué dijo Pedro? ¿Por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué no por qué no pensáis mejor en esta? Listo. Analiza, ¿no? ¿Cuál fue el verdadero error de Ananías y Zafira que dieron el regalo fuera de plazo, que mintieron a Pedro, que mintieron al Espíritu Santo? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuál crees, no, que fue el mayor error? Lo copias, nada más.
Según esta historia, contesta, ¿por qué no hay temor reverente de Dios? Porque Dios es santo, porque Dios es bueno, porque Dios es todopoderoso. Claro, por varias cosas, ¿no? Yo pienso que todas. Porque Dios es justo, porque está en nuestras manos en su destino, porque en Él podemos recibir bendiciones, porque todo, ¿no? Porque con- le conviene a nuestras vidas, no, pues, ¿no? Porque Dios mismo lo manda, ya eso, no conveniencia. Bien, entonces terminas de completar esto. Esto no es necesario que lo hagas. Bien, jóvenes, haces, me tienes que enviar, no te olvides, la foto del avance y lo que te pedí completar, que son ni una cara, ¿no? El resumen en el primer episodio, lo que hicimos, el primer tema y la parte final del tercer tema. Dios les bendiga. Nos vemos.